Papá Nicolau a veces no detecta el cáncer? Ay, el Papá Nicolau es una prueba buenísima, de verdad que yo creo que es de las pruebas que más vidas han salvado. Sin embargo, no es perfecta. Al igual que todos los estudios de BAF o de citología, el Papá Nicolau nos da una idea general de lo que puede haber en el órgano, en este caso el cérvix. Sin embargo, no es una prueba específica. ¿Las biopsias pueden hacer que los tumores se diseminen? El hecho de que tú punciones un tumor no va a hacer en automático que se vaya un ganglio en la axila o que se vaya al cerebro o que se vaya al pulmón. Por supuesto que no. Pero ¿qué sí es lo que pasa y que nosotros vemos en patología? Que entra la aguja al tumor y a la hora de salir, en el caminito puede dejar una que otra célula maligna, que realmente el potencial de que esta célula cause daño es mínimo. ¿Cómo debemos de conservar este material de patología que le entregamos a los pacientes? Te vamos a entregar nosotros dos cosas. Las laminillas, que son de cristal y como todo vidrio se puede romper con facilidad. Entonces tienen que tenerla pues acolchadita en un lugar seguro, que no se les vaya a caer. Y número dos, te vamos a entregar bloques de parafina, que son pequeños cubitos, si así lo quieres ver, con cera, como los de las velas, que si bien estos resisten la temperatura hasta 60, 70 grados, no hay que arriesgarnos a ello. Este podcast es presentado por Holistiker, fortaleciendo tu vida. ¿Cómo ves si la quimioterapia funcionó en el microscopio? Bueno, ahí lo que nosotros vemos es, por ejemplo, usualmente nos quitan una biopsita de mama o de colon, lo diagnosticamos, le dan quimioterapia y después nos mandan el colon completo, por ejemplo. Y lo que nosotros tenemos que ver en el microscopio es que en el sitio donde estaba el tumor hay, no hay, o hay poquitas, o hay muchas células neoplásicas. Entonces nosotros con esto tenemos categorías para decir la quimioterapia sirvió poquito, sirvió mucho o no sirvió nada. O incluso casos en los que el tumor desapareció por completo solo con quimioterapia, inmunoterapia, también los hay. El éxito principal de una cirugía depende de que tú juzgues la parte de bordes negativos. Sí. Explícanos qué es bordes negativos, qué es lo que nos hace muy felices a los cirujanos o a veces... A veces no tanto. Sí, sí, los bordes también dependen de cada tipo de tumor, ¿no? Como yo se los explico a mis alumnos, es que los tumores crecen como las ramas de un árbol. Una rama puede ser más larga que otra, por ejemplo, ¿no? Entonces tú como cirujano a simple vista ves el grueso de las ramas y dices, ya quité todas. Pero ¿qué tal que había una delgadita, chiquita, que era más larga que las demás? Entonces, lo que nosotros vemos en la biopsia es que las células tumorales están en el margen, están en el borde del tejido que tú me mandaste. Que si aquí empieza el tumor y aquí termina, aquí todavía hay tumor. ¿Qué significa eso? Que de este lado, donde está el paciente, seguramente también hay tumor residual y habrá que ver si se opera de nuevo, si se da radioterapia o hay alguna otra maniobra que hacer para garantizar que se quitó por completo el tumor. Si quitar un tumor dejando bordes es, falla la cirugía, ¿no? El chiste es que tiene que quitarse por completo de raíz, ¿no? Sí, porque puede volver a crecer, sin lugar a dudas. Oye, ¿por qué en diferentes tipos de cáncer hay que quitar diferentes números de ganglios, ¿no? Por ejemplo, en mama inicialmente se decía que hay que quitar 10 ganglios, y en colon se dice que 12. ¿Y por qué necesitan más ganglios o menos ganglios según el tipo de cáncer? Eso es por estudios estadísticos que han demostrado que entre más ganglios quitemos, mayor es la probabilidad de detectar una metástasis. Entonces, las estadísticas nos dicen que si quitamos 10 ganglios, hicimos un buen muestreo, que la posibilidad de que nosotros estamos diciendo positivo o negativo a metástasis es realmente algo certero. Y todo esto dependerá de cada caso. No significa que solo debamos quitar 10. Si encontramos 20, hay que estudiar los 20, ¿verdad? Sí. ¿Tú cómo sabes si una cirugía la hizo un oncólogo o la hizo un cirujano general o alguien que no hace cirugía oncológica? O sea, si te llegara la pieza así y no te dicen de qué doctor es o es una cuestión de un peritaje, claro, ¿cómo te das cuenta? Sí, eso es relativamente sencillo y nosotros sí somos un poco víboras, los patólogos, que ya sabemos cómo... Ya sabemos cómo opera cada quien, la verdad. Y sí nos damos cuenta, porque, por ejemplo, a mí me han llegado, como te platicaba recientemente, melanoma, hablemos, un tumor de la piel, ¿no? El cirujano se tiene que asegurar de quitarlo por completo y de dejar márgenes amplios,
O sea que además de quitar el tumor, quites un buen cacho de tejido sano. A mí me han llegado casos donde intentaron quitar un melanoma a pedacitos, a punch, con las biopsias pequeñas de circulitos. Entonces ahí es cuando dices, no siguió las guías, pensó que era fácil hacerlo. Vaya, es relativamente sencillo darnos cuenta cuando una cirugía no fue hecha de una forma protocolaria. Y más porque, por ejemplo, que nos mandan el tumor así, nada más aventado al formol y no nos dicen qué es qué. Por ejemplo, tú usualmente cuando me lo mandas me dices, mira, esto es del lado izquierdo del paciente, esto es desde el lado derecho, esto es de arriba y esto es de abajo. Y eso me permite a mí dar un mejor diagnóstico en este caso. Oye, ¿qué tan confiable es un estudio transoperatorio? O sea, nosotros a veces estamos operando a un paciente, no está indicado en todos los casos, aunque le gustaría a la gente que siempre hubiera un patólogo ahí. ¿De qué sirve y qué tan importante pudiera ser? Lo más importante en un estudio transoperatorio usualmente es asegurarnos que los márgenes estén negativos, que el tumor se haya quitado por completo. Y también esto variará de tumor en tumor, pero en general, si nosotros tenemos las herramientas adecuadas en el transoperatorio, es una muy buena prueba. ¿Y a qué me refiero con herramientas adecuadas? A que además de tener nuestros ojos y laminillas para citología, también tengamos corte por congelado, como un criostato, que nos permite reducir todo el proceso que les conté de 16 horas a menos de 10 minutos. Entonces, sería como las condiciones ideales para hacer un transoperatorio. ¿Hay un buen margen de que nos equivoquemos? Claro que sí, pero hay mayor margen de que se equivoquen si no se hace el transoperatorio también. En ciertos casos, como decías, está muy indicado qué casos sí ameritan transoperatorio y cuáles no. Eso sí. Por ejemplo, en tiroides usamos mucho transoperatorio, ¿no? Sí. Tumores que parecen que están, o sea, no sabemos si son benignos o malignos, a pesar de que se les hizo biopsia. No queremos quitar toda la tiroides, entonces quitamos la mitad de la tiroides, una hemitiroidectomía. El patólogo está ahí, la ve y nos dice, ¿sabes qué? Eso es cáncer, y entonces ya con eso terminamos y también vamos a quitar el otro lado de la tiroides. Pero también ahí nos podemos equivocar. Sí, ¿no? ¿Qué tan difícil es el diagnóstico de cáncer de tiroides en la cirugía transoperatoria sin cortes congelados? En transoperatorio el tiroides es relativamente sencillo. Estamos muy acostumbrados a hacer transoperatorio de tiroides sin corte por congelado, porque realmente el diagnóstico de cáncer de tiroides en la gran mayoría de los casos es con citología, es con biopsia con aguja delgada. Entonces estamos muy acostumbrados a hacerlo. ¿Hay posibilidad de equivocarnos? Claro que la hay, pero no es muy grande realmente. Entonces sí, hay casos en por ejemplo, los tumores foliculares que hablábamos, que el transoperatorio, claro que está indicado, porque no hay manera, antes del transoperatorio de la cirugía, que sepamos si es benigno o es maligno. Y ya si yo te digo que es maligno, pues quitas el otro lado de la tiroides, tal vez quitas los ganglios del cuello. Entonces sí es una muy buena herramienta y sí tiene un muy buen rendimiento en las manos adecuadas. Cáncer de mama, ¿qué significa que el tumor es hormonal, o así le dicen hormonal, que tiene receptores a estrógenos y a progesterona? ¿Qué significa eso? Más o menos el 60-70% de los tumores de mama son positivos para receptores hormonales. ¿Qué significa esto? Que este tumor va a responder a estos tratamientos dirigidos específicamente contra el bloqueo hormonal, por ejemplo, o contra estos receptores o todas las variantes que ustedes quieran de tratamiento de quimioterapia. Entonces es una herramienta muy útil para saber si la paciente se va a ver beneficiada de esa quimioterapia en especial o si es mejor no dársela porque no va a responder. ¿Qué significa el HER2 en cáncer de mama? El HER2 es un marcador que también estudiamos por inmunohistoquímica, que es un factor de crecimiento epitelial. ¿Qué significa esto? Que si las células son positivas para HER2, tienen una mayor posibilidad de replicarse y también de comportarse agresivamente. Algo que me ha pasado con frecuencia es que me dicen, qué bueno que fue HER2 positivo, así le puedo dar el tratamiento específico. Y la verdad es que no, HER2 es un factor de mal pronóstico. Simplemente el tratamiento va a hacer que le vaya menos peor, por así decirlo. Pero no son buenas noticias realmente, sí. O sea, el HER2 se divide, ¿no? Sí. ¿Nos puedes explicar esta nueva división que tiene? Ni nosotros lo sabemos. El HER2 últimamente ha tenido una clasificación y una evolución muy interesante, porque antes solamente se le daba el tratamiento anti-HER2 a los que nosotros clasificábamos como 3+, o indudablemente positivos. De ahí teníamos el 2+, que era indeterminado, no sé si es positivo o negativo, el 1+ y el 0+, que los dos se consideraban negativos en absoluto.
hoy en día hay protocolos ya aprobados por FDA y que ya están en curso en muchos hospitales, incluso en México, donde se les da el tratamiento anti-HER2 a pacientes que son negativas, que son el llamado HER2 low o el HER2 ultra low, porque se ha visto que cierto grupo puede verse beneficiado del tratamiento. Entonces realmente también depende de las herramientas en las que esté la paciente o del contexto del hospital en el que está para este tipo de pruebas y este tipo de fármacos. Son HER2 ultra low, sería como un -1. Casi. No, sería todavía lo tendríamos en el espectro del +1, pero ya se le da tratamiento. Y todavía las farmacéuticas están intentando empujar que hasta el 0+ se le pueda dar tratamiento, bajo diferentes esquemas. Claro, es un tratamiento muy distinto el HER2 del HER2 low que el del HER2 normal, por así decirlo, del positivo. ¿Qué significa el Ki-67 en cáncer de mama? El Ki-67 es un marcador que nos permite saber si la célula se está dividiendo. Normalmente las células, la gran mayoría de las células que tenemos en el cuerpo ya no se dividen, solamente sus células progenitoras. Pero en los tumores pasa lo contrario, un buen porcentaje de ellas está en replicación. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tenemos un tumor con un Ki-67 de un porcentaje alto, el tumor está creciendo muy rápido y puede comportarse más agresivo. Por ejemplo, hablamos del linfoma de Burkitt, que tiene un Ki-67 de casi el 100% y que duplica su tamaño cada día. Si hoy mide 1 centímetro, mañana mide 2, pasado mañana mide 4, dentro de 3 días va a medir 8 y así se va, dependiendo también de la proliferación. O sea, el Ki-67 es a qué velocidad está creciendo el tumor. Prácticamente, sí. Entre más alto, más rápido crece. Oye, ¿por cuánto tiempo deben de quedarse las laminillas los pacientes y los bloques de parafina? La norma es muy ambigua. Realmente te dice, la norma oficial mexicana te dice que es a discreción del laboratorio y del patólogo lo que ellos decidan guardarlo. Hay por ahí como un rumor disperso de que son 2 años y es lo que usualmente todos los patólogos guardamos el material, porque no hay almacén que te pueda guardar tantas laminillas y tanto material. Hay que desecharlos eventualmente. Hay, claro, sus excepciones. Por ejemplo, el INCAN tiene muestras desde hace décadas, el Salvador Subirán tiene muestras desde 1940. Hasta hoy en día yo tengo muestras desde hace 2 años, por ejemplo, las más relevantes. Pero sí depende de cada quien, cada cuánto las tira, y por eso es importante que si hay cáncer, el patólogo entregue siempre las laminillas, para que no haya el riesgo de que, ya las tiré. No, o sea, si una paciente tiene diagnóstico de cáncer, tiene que llegar con su reporte, sus laminillas y sus bloques de parafina, o sea, en todos los casos. Oye, explícanos desde tu punto de vista, ¿qué es un cáncer triple negativo de mama? Un cáncer triple negativo de mama es aquel que no va a responder a las quimioterapias convencionales que ya sabemos para cáncer de mama, que utilizamos en el 70% de los casos. ¿Por qué? Porque no tiene los receptores ni las características que le permiten responder a los fármacos. Entonces tienen que utilizarse otras herramientas, medicamentos más caros, más raros, más avanzados, por así decirlo, para que la paciente pueda responder por ese medio. Sí. Oye, hay enfermedades que se parecen al cáncer. Muchísimas. Cuéntame cuáles son las principales que son un reto diagnóstico, que dices, ay, es cáncer, no es cáncer. Son un dolor de cabeza, todas las lesiones precursoras que llamamos, que comúnmente le dicen, es precáncer, es precancerígeno. Todas estas se vuelven un reto para el patólogo el poder diagnosticarlas, porque es muy fácil ver un tumor enorme, ¿no? Pero ver un tumor chiquito, hijo, qué complejo es. Y hay enfermedades per se que son difíciles, por ejemplo, algunos casos, desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista patológico en el microscopio pueden simular cáncer. Ejemplo, tuberculosis. Tenemos los pseudotumores micobacterianos, que tienes una bola enorme en el cuello, en el colon, en la piel o donde tú quieras, que simula cáncer. Lo ves en el microscopio y también parece cáncer, se parecen a un sarcoma, pero a la hora de verlo con más detalle te das cuenta que es tuberculosis, que es una infección, por ejemplo. Esas serían muy buenas noticias, ¿no? Para el paciente. Serían porque excelentes. Eso se puede curar afortunadamente sin problema. Sí. Oye, ¿qué va a pasar ahora con la patología con la llegada de la inteligencia artificial? Tú ya estás usando inteligencia artificial. Ya. Cuéntanos qué haces. La gran mayoría de los patólogos todavía no utilizan inteligencia artificial porque es una herramienta, digamos, un tanto cara y que necesitas una infraestructura muy específica para poder utilizarla. No es nada más tomo la fotografía en el microscopio, que muchas veces ni eso hay, y la meto a un programa y que me diga qué es. Necesitamos, por ejemplo, un escáner de laminillas
que nos convierta las laminillas como esta que tengo aquí de cristal en una copia completamente digital. Y esa copia digital, la inteligencia artificial la analiza y te puede dar diagnósticos. Por ejemplo, desde la década pasada ya hay programas específicos para cáncer de próstata, aprobados por FDA y todo. O sea, la inteligencia artificial para patología no es nada nuevo. Y también nos dicen, la inteligencia artificial va a reemplazar a los patólogos. Pero la realidad es que va a reemplazar a los patólogos que no la sepan utilizar. Eso es cierto, es una herramienta que nos facilita el trabajo, que nos da diagnósticos, pero que siempre va a necesitar una supervisión. Tú pregúntale a ChatGPT lo que quieras y siempre te va a dar la razón. O te va a tener sus alucinaciones de inteligencia artificial que así dicen. Entonces, por eso es un riesgo, por eso siempre tiene que haber un humano vigilando qué es lo que hace. ¿Y qué puede hacer? Decirte la inteligencia artificial, yo aquí veo un tumor, o cuantificarte Ki67, cuantificarte los receptores de estrógenos, cuantificarte HER2, vaya, toda esta parte te la puede automatizar bastante bien. La inteligencia artificial puede sustituir ya ahora el microscopio. Me refiero a que se puede hacer un escáner de la laminilla y la puede ver alguien en Houston que se formó aquí y ya no tiene que tocar un microscopio. Efectivamente, muchos países, España, Inglaterra, Estados Unidos, prácticamente ya no utilizan microscopios. Todo el diagnóstico se hace en una pantalla de computadora con la laminilla y es sumamente útil porque hoy en día si yo le quiero pedir una opinión a un patólogo experto en cáncer de mama que está en Houston, ¿cuánto tiempo le va a tardar en llegar la laminilla a él, no? Pero ya que la tengo digitalizada, se la puedo mandar por WhatsApp y él la puede ver en su celular y ahí mismo diagnosticarla. Realmente la patología digital rompe esta barrera de las distancias. En México, Grupo Ángeles lo hace, un poco el Centro Médico ABC lo comienza a hacer, Médica Sur comienza a meter sus escáneres. Tú lo haces. Yo lo hago, sí, vendí un riñón para comprar el escáner, pero así lo hacemos. Sí. ¿Hay algún caso que nos quieras compartir de algo muy raro? Híjole, fíjate que a mí por eso me encanta Jojutla, me encanta mi pueblo. Por aquí me han llegado los casos más raros que me he encontrado, o sea, desde la residencia. Y eso es decir mucho, porque estudié en el Salvador Subirán, roté en el INCAN, roté en el ABC, en el General de México. Aquí he visto casos tan raros, como por ejemplo una mulerianosis, que era un tumor de vejiga que se operó aquí en el IMSS de Zacatepec, si no mal recuerdo, que hacen la resección pensando que era un tumor maligno. Me llega a mí y era una malformación, era algo completamente benigno. Y por ejemplo, de mulerianosis tenemos no más de 60 casos diagnosticados en la historia, en toda la historia. Entonces son casos sumamente raros. Carcinomas de próstata, sarcomatoides, no hay más de 400 registrados. Aquí tuvimos uno que se operó a 2 cuadras. Vaya, me han llegado casos fascinantes en esta zona. Sí. Oye, tú que eres muy apegado a las normas y que tienes una responsabilidad enorme y que eres flash para entregar las laminillas, o sea, no he conocido un patólogo más rápido que tú, que le gusta comentar los casos, que nos llamas, que todo, porque aparte tienes tiempo, te das tiempo para eso. Sí. ¿Cuál es tu secreto para poder tener un laboratorio tan bien hecho, entregar todo tan rápido y con esta calidad? Gracias. No, yo creo que lo primero es el trabajo en equipo, porque un patólogo no trabaja por sí solo. O sea, aquí en el laboratorio tengo un equipo grande de químicos, de técnicos, de personal administrativo en general, que me permite poder hacer esto bastante rápido. Además, pues sí tenemos equipos automatizados, reactivos de muy buena calidad, que nos permiten reducir los tiempos, que por ejemplo en el IMSS usualmente te entregan resultados en ¿qué? Un mes y medio, si bien te va. Y acá, si tú me mandas una biopsia hoy en la mañana, yo te tengo el resultado mañana a mediodía, porque precisamente esta combinación de trabajo en equipo, con mi equipo interno, trabajo en equipo con el cirujano, que es bien importante compartir información de a mí me parece esto, a mí también, ok, ya está, y posteriormente tener las herramientas para poder reportar rápido como la patología digital, eso hace que pues el paciente sea el que se vea beneficiado, ¿no? Al final de cuentas. Y la mensajería, ¿no? Y la mensajería, claro, sí, claro. La gente que lleva eso es una responsabilidad impresionante, ¿no? Por supuesto. ¿Te ha tocado que se roban unas laminillas? A mí no me ha tocado, pero sí le pasó a un colega, no voy a decir su especialidad, un colega médico, que tenía las laminillas en su coche, le dan un cristalazo, se llevan su mochila y ahí iba todo el material, mano. Entonces, pues, ¿cómo le haces? Es tomarle de nuevo la biopsia al paciente
o afortunadamente en este caso teníamos las laminillas digitalizadas, que se digitaliza hasta la etiqueta. Entonces con eso no hay lugar a duda que ese era su material. Yo se la pude compartir a sus patólogos en el INCAN y ya dijeron, ok, si es el diagnóstico, vámonos, siguiente paso. Entonces precisamente son esas herramientas las que te permiten evitar estas cosas. Porque sí, hoy en día todavía el 90% de los casos dependemos de mensajeros, mensajeras, que nos apoyan yendo de clínica en hospital en hospital, repartiendo pues las buenas y las malas noticias, ¿no? También. Sí. Amigo, pues yo te agradezco mucho el que te hayas dado el tiempo hoy, pero también te agradezco el que me has ayudado así con tanta certeza, ayudar a los pacientes, a que me has hecho la broma en el momento en el que estoy muy preocupado. Te mando algo y me contestas así de, no, muestra insuficiente y todavía ni te digo de qué se trata, ¿no? Ha sido muy padre y la verdad es que me has dado muchas clases, muchas cátedras. Cuando te pregunto un tumor es siempre increíble hablar contigo y pues bueno, esperemos poder seguir trabajando mucho tiempo más en pro de los pacientes. Sé que te vas de congreso, que me hiciste aquí un espacio, que sigas aprendiendo por todos los demás y de verdad. No, muchas gracias, Franco, y más que nada y compartirlo con los colegas, que algo bien importante que yo te agradezco muchísimo es siempre la comunicación, que me digas, operé este caso y esta es la información completa. Porque un patólogo que ve una laminilla a ciegas, a veces no sabemos ni el sexo ni la edad. Nos mandan así un pedazo de carne y me dicen, dime qué es. Ahí realmente el patólogo tiene un muy alto porcentaje de equivocarse y yo creo que es muy valioso y que todos los cirujanos y patólogos lo sepan, que la comunicación entre ambas partes es fundamental para un diagnóstico adecuado. Entonces a ti te agradezco particularmente eso, porque siempre estamos chismeando en WhatsApp entre las bromas, pero siempre con los casos ahí por adelante. Entonces, pues muchas gracias, Franco. Gracias a ti, amigo. Gracias, man. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, en donde encontrarás todos mis videos.